We're good. Okay. Want me to you open it up? Bueno, bien. Alright, good. Que Shalom, hermanos. Primeramente, antes de empezar, queremos dar toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, HaKodash. Los honores a los apóstoles en la campa de Molino y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Los hemos reunido otra semana para tenerles otra lección. Yo soy el hermano Shabuai. Soy el hermano Amnawala. Yo soy Ayashmar. Y esta semana el hermano Amnawala tiene una lección en que quiso entrar. Entonces vamos a comenzar. Okay. So, vamos a empezar aquí en Efesios 2 y 11. Y voy a sacar unos puntos bien rápido, nomás para que entiendamos, por la gente que está escuchando, entienda un poquito más en esta tema que vamos a entrar ahorita. Okay, porque para que podamos entender las escrituras del Nuevo Testamento, es muy importante saber lo que está pasando durante ese tiempo y lo que estaba pasando antes de esos tiempos. Okay, para que puedas agarrar un buen entendimiento de lo que las escrituras están diciendo, porque la punta del viso del mundo, del cristianismo, que se enseña hoy en día, es algo que surgió durante el periodo Renacimiento. Okay, la comprensión de las escrituras que enseñamos hoy en día se remonta más atrás. Okay, empezando con los apóstoles de la Gran Piedra de Molino. Okay, la forma de cristianismo que se enseña hoy en día regresa a la supremacía blanca. Ok, bien rápido vamos a entrar en Efesios, empezando capítulo 2 y empezando desde 11. Alright, so ese es Efesios 2 y 11. Oh, go ahead, man. Okay. Efesios 2 y 11 dice: Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En 12, right? Yeah, si puedo decir algo muy rápido, porque cuando comienza dice recuerden, okay, que es recordar de tu memoria, okay, porque en los tiempos anteriores éramos ovejas perdidas y Pablo le estaba trayendo de regreso y recordándolos de los tiempos pasados. Porque él fue el apóstol a los gentiles, Okay. Junto con Pedro, pero mucho más Pablo, su ministerio era dirigido a los gentiles. Ahora, como mencionó el hermano, en el mundo del cristianismo es perdido el significado de esa palabra, porque dicen que se aplica solamente a las otras naciones, que tiene dos definiciones básicamente de esa palabra. Una es cual se aplica a las otras naciones, pero en el contexto del Nuevo Testamento es una cual se aplica específicamente a los israelitas, cuales perdieron su heredad. Y si nomás puedo leer algo bien breve en Efesios 1, porque en orden para entender cuáles gentiles a cuáles él está hablando, es necesario entender a quién sus cartas fueron escritas. Entonces voy a leer aquí en el mismo libro, en Efesios 1 y 1. Vamos aquí a entender a quién está hablando a Pablo, man. Entonces aquí estoy en Efesios 1 y 1. Dice: Pablo, apóstol de Yahushai por la voluntad de Yahweh, a los santos y fieles en Yahushai que están en Efeso. Okay. Ahora esta carta, que el entero libro es una carta, fue escrita específicamente a los cuales son llamados santos. Ahora, cuando leemos en Salmos 55 y varias otras escrituras en Salmos, sabemos que los santos son los israelitas. Es un título que se le aplica solo a los israelitas, cual significa ser separado, porque el Padre nos dijo que su nación Israel es una cual ha sido separado hacia él, especiales y favoritos, y esto no ha cambiado y nunca cambiará. Por esto es. Ahora, con ese entendimiento se explica más profundo lo que el hermano quiere leer aquí en Efesios 2. That was Ephesians what? That was 1 and 1. ¿Puedes leerlo otra vez? Yeah, you can read it again. Yeah. Eso es Efesios 2 y
11. Okay. Let me see how it says in there. Yeah. Let's see. Dice, no olvides que los gentiles sois ser forzados o de afuera. Dice, los judíos que estaban orgullosos de su circuncisión te llamaron, dice, eganos no circuncisados, a pesar de que solo afectó a sus cuerpos y no a sus corazones. Y aquí hay una separación. Pablo le está diciendo a los israelitas que eran gentiles, estaban viviendo como gentiles, Okay. descendiendo de sus padres que igualmente estuvieron viviendo como los gentiles, regresando a los tiempos en donde el reino sureño fue helenizado. Okay. Por esta razón, libros como el de Macabeos es importante porque nos da la historia de cómo Israel fue básicamente helenizados o causados a violentamente cesar de vivir como israelitas por decreto de ser puestos a la muerte por Antíoco, y con tiempo, no enseñando a sus hijos su identidad, su herencia, sus costumbres, y no empezaron a llamarse como las otras naciones, griegos, en donde estuvieron viviendo, Porque, y eventualmente llamados por los israelitas que todavía estaban viviendo como israelitas, y los estaban llamando a ellos gentiles. Los vieron como menos porque no estaban guardando la ley. Okay. Porque ese güey Antiochus, ¿cómo se dice? Antíoco. Puso leyes estrictas, man. Uh-huh. You know, y si tú hacías nuestras costumbres, básicamente te mataban, man. Exacto. So, la gente Israel, la mayoría no tenían opción y se doblaron y tuvieron que arrodillarse Uh-huh. Okay. y seguir sus leyes, man. Y ahí en tiempo muchos de Israel se fueron al 100, man. Decidieron convertirse totalmente como ellos, man. Yeah. Pero todavía había un remanente Yeah. que todavía estaban siguiendo las leyes, Uh-huh. man. Okay. Pablo era descendiente de uno de ellos, Pedro, pero varios estuvieron totalmente perdidos, man, sin entendimiento. Por esta razón aquí Pablo les está diciendo, acuérdense Ujú. de Yeah. que a un tiempo estuvieron viviendo como gentiles, llamados incircuncisión por los que son llamados la circuncisión, los israelitas que sabían que eran israelitas caminando en la ley. Okay. Los judíos que estaban, o los judíos o los israelitas que estaban circuncisos. Exacto. Que ya como dices, que estaban siguiendo las leyes, estatutos y mandamientos de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Uh-huh. Que ellos miraban con desprecio a estos israelitas porque no seguían las mismas reglas y normas que ellos. Yeah. Y tengo poquito, bro, nomás primer Macabeos, capítulo 1, y nomás voy a ir al punto, bro, empezar en 41. Entonces el rey Antíoco envió la palabra a todo su reino de que todos deberían actuar como un solo pueblo, renunciar a sus costumbres locales. Las naciones gentiles aceptaron fácilmente el mando del rey. Muchos judíos también adoptaron voluntariamente la religión del rey. Uh-huh. Se sacrificaron a los ídolos y violaron el sábado. El rey envió mensajeros que llevaban cartas a Jerusalén y a las ciudades de Judá circundantes. Ordenó a los judíos que siguieran las costumbres que habían sido desconocidos en la tierra. Right? Entonces aquí estamos leyendo esta historia que es la del Imperio Griego, es lo que básicamente conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Solo es que la gran mayoría de las iglesias dicen que estos libros no son canónicos, pero sí lo son. Sí lo son, man. Son históricos y sin ese contexto estamos totalmente perdidos hacia quién vino nuestro Señor y quién fueron los que a Pablo estaba predicando, man.
Y si puedo nomás leer esta última, este es primer Macabeos 1:50, que no obedeciera el rey morirá. Y ahí ese era el punto ahí, bro. Yeah, man. You know. Y la mayoría de las cartas de Pablo en el primer capítulo, en muchas de las cartas, no todas, pero en muchas de las cartas, él mismo dice a quién está hablando. Dice a los santos o a los hijos de Dios o a los esparcidos, you know. Pero, hey, últimamente solo los cuales el Señor ha levantado lo van a poder recibir, ¿no? Porque eso, para muchos eso es un tropiezo, man. You know? So, por 12. Right, and you want the definition. Yeah, Dice 12, dice que en ese momento estabas sin Yahushai, siendo extranjeros de la mancomunidad de Israel. Otra palabra es alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, si estaba hablando a otras naciones, ¿cómo es que a un tiempo tenían ciudadanía con Israel? Eso nunca era una cosa, ¿no? Okay, de otras naciones teniendo parte de las mismas promesas con Israel, ¿no? Esto aquí está específicamente hablando de israelitas. Dice de Israel, dice, y alejanos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No, tú querías la definición de mancomunidad. Que es dice la administración de asuntos civiles, un estado o estado libre. Dice ciudadanía, los derechos de un ciudadano. Básicamente éramos un pueblo que tenía un conjunto de reglas y se gobiernan entre ellos mismos. Comprueba que la nación de Israel éramos un sistema político distinto y coherente. Éramos una nación gobernada por leyes, estatutos y mandamientos de Yahweh, Bahashem y Yahushai. Ya es todo. Con ese entendimiento, man, podemos planamente ver que los gentiles en el Nuevo Testamento no son las otras naciones, man, sino que israelitas regresando para atrás a su identidad, a su nacionalidad, a su heredad, a su ciudadanía con Israel, y no las otras naciones, los mismos cuales el Señor vino y murió por como una nación, pero como sabemos fue rechazado en mayoría por los que sabían que eran israelitas, pero no por todos, y de ahí envió a Pablo y a Pedro, pero específicamente a Pablo para ser el apóstol a los gentiles. Y si tengo un precepto aquí muy rápido, bro, es Salmo 147 y 19, que es Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen sus ordenanzas. Alabado sea el Señor. Y sabemos que el Señor nunca cambia, ¿no? Él nunca cambió esto. Y a veces son las mismas leyes, los mismos pactos, ordenanzas y todo que aplicaba a Israel y que todavía aplica a solo Israel. Las cuales cosas aquí Pablo les está diciendo a estos gentiles que a un tiempo eran alejanos. ¿Por qué? Porque estuvieron viviendo como las otras naciones. Y cuando entras en la historia de cómo estaban viviendo, estaban totalmente perdidos, ¿no? Reversando su circuncisión, haciendo ejercicios desnudos en los gimnasios, totalmente viviendo como paganos, ¿no? Como romanos o como griegos o lo que sea. I got a precept for that. Eso es la 1 Corintios 12 y 2. Dice, sabes que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándolos, let me get it translated, because it says these dumb idols. Pero enfóquense en las palabras que se están usando, man. Recuérdense, eran, Dice, ¿sabías que fuiste gentiles llevados por esos ídolos tontos, incluyo cuando fuiste guiados?
¿ya? Guiados ¿por qué? Por sus padres, por los que vinieron antes de él y últimamente por los griegos bajo Antíoco, man, cuando empezó a fuerza convertir a el reino sureño hacia esas costumbres paganas, man, porque el reino sureño era el cual estaba habitando la tierra de Israel en esos tiempos, y ya de ahí, los dos reinos eran divididos ya por un tiempo, el norte y el sur. Okay. Tengo otro precepto para apoyar el punto, bro. Es Oseas 8:8. Esto es el pueblo de Israel ha sido tragado. Ahora está tirado en medio de las naciones como una olla vieja y descartada. Por pecar contra el Señor. Últimamente, el castigo fue ser dados a las naciones en esclavitud y últimamente, como leemos en Jeremías 17:4, causados perder totalmente nuestra identidad, ¿no? Ahora, entonces, estos que andaban en Efesios eran israelitas que habían caído de la mancomunidad o la ciudadanía de Israel. Todas las iglesias a cual fue Pablo para enseñar consistieron de solo israelitas, man, pero que estaban regresando a su identidad y creyendo en Yahushua. Importante para mencionar, porque como menciona aquí en Efesios, fueron sin Yahushua en el mundo, pero por la fe en Yahushua comenzó el proceso de regresar a ser y vivir como israelitas, empezando con primero tener fe en Yahushua, porque fe en Yahushua es la llave. Sin fe en Yahushua, viviendo como israelita, guardando las leyes, no te va a asegurar tu salvación. Okay. Y eran extranjeros, y por eso tenían que ser otra palabra clave, que es tenían que ser reconciliados. Perdieron los derechos de ciudadanía porque Yahweh Hashem Yahushua los cortó la nación de Israel por nuestra rebelión. También tengo otro precepto, bro, muy rápido. Este es Jeremías 2:21. Pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid de la más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, ha hablado. Y si no sabes la historia de estos tiempos y los tiempos anteriores, cuando Yahushua estaba vivo, vas a estar ignorante de lo que significa esto. Okay? Yeah, we could go back, bro, to Ephesians 2:12. Unless your brother's got something. I got one after. All right. You just want me to keep going? Finish 12. Yeah. 12. Actually, read it from the top, just now that we have content. Eso es Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo estabas sin Yahushua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y acabamos de leer que esos pactos solo le pertenecen a Israel, man. La adopción, que eso es detallado en Romanos 13, que solo que la adopción, solo pertenece a Israel. La adopción es que básicamente Israel teniendo acceso para atrás al Padre por medio del sacrificio de nuestro Señor Yahushua, man. Como hijos perdidos, de nuevo siendo recuperados para atrás al Padre, la adopción. Que es una cosa que los cristianos les encantan decir, que esto es lo que significa que ahora se extendió salvación para las naciones. Nada, man. Cuando lees en Gálatas, matter of fact, you can get that, bro, I think it's 5 and 4, específicamente que dice que solo aplica a Israel, man. Eso es It's either 4 and 5 or 5 and 4. I think it might 4 and be 5, 4 and 5. 4 and 5. Yeah. Eso es Start at 4. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quién era la nación bajo la ley?
Israel, lo acabó de leer el hermano. Right. En Salmo 147. Ok, eso nunca cambió. Yep. El Yahushua vino para redimir los que estuvieron bajo la ley. ¿no? Él dijo que yo vine a cumplir la ley y Ujú. no para destruir Yeah. la ley. Yeah, finish it up. Dice que estaban bajo la ley, a los que estaban bajo la ley, Ujú. a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ahí está, claramente. Solo a Israel le pertenece la adopción. ¿no? Con. Eso también en la mayoría de casi todos los libros o las letras de Pablo, en el primer capítulo, él siempre está diciendo, ¿A quién aplica esto? a Y los tengo un santos, ejemplo. mis hermanos. Tengo un ejemplo de esto en la primera carta de Pablo a la iglesia en Roma, 1:7. Okay, dice: a todos los que estáis en Roma, los cristianos digan, ah, mira, todos, amados de Dios y llamados a ser santos. Ok, y como expliqué, ese término solo se le aplica a Israel. Matter of fact, you get that, bro. Yeah. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yahushua. Entonces, en la primera carta de Pablo a la iglesia en Roma, en el primer capítulo, Pablo planamente explica para quién está escrita esta carta. Lo que ha pasado en el mundo es que, como la Biblia ha sido trasladada y publicada en todo el mundo, gente la han adquirido, la han leído y sin el entendimiento han pensado que se les aplica a ellos, cuando en verdad solo aplica a la nación de Israel. Aunque Israel es esparcido entre las otras naciones y muchos van a salir apareciéndose a las otras naciones, la verdad no cambia. Ok, estas escrituras, esta verdad, salvación solo pertenece a Israel. Eso es Salmo 148 y 14. Ujú. Dice, Él ha exaltado el poderío Ujú. de su pueblo. Dice alaben todos sus santos los hijos de Israel. Ahí está, plano, man, plano. Tengo otra, bro, real quick. Este es Salmo 55. Ya, hasta ahí. Júntadme mis santos, ok, que sabemos que es la nación de Israel, por lo que acaba de leer el hermano Yashamar. Júntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ahí está. ¿Quién hizo pacto con el Señor en el desierto, man? Yep. Israel. Plano. Santo, la palabra santo solo aplica a Israel, man. No a uno que ha sido beatificado por la Iglesia Católica, por un milagro que hizo. Esa es basura, man. Esos son mitologías e inventos de hombres, man. Y los pactos se hicieron, se me hace que fue en Éxodo 24, ¿right? Okay, yeah. 24, empezando en versículo 4 hasta 12. Otro ejemplo aquí. I'll probably just cycle through the examples, bro. En 1 Corintios 1, de nuevo, la segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinth. Ok, 1 Corintios, primer capítulo. Voy a empezar en 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Yahushua por la voluntad de Yahweh, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Yahushua, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Yahushua, Señor de ellos y nuestros. Los cristianos hoy en términos como todos y cualquier y en todo lugar que invocan el nombre, sin entender que antes de decir todo eso, Pablo dijo que esto solo es para los cuales son llamados santos. ¿Ok? Dentro de la nación de Israel, cualquier que invoque el nombre de nuestro Señor Yahushua, se le es extendido, ¿ok?, el mensaje. ¿Ok? No puedes tomar el significado de una palabra y ignorar lo que vino antes de esa palabra, man. Si, por ejemplo, en un restaurante, el dueño dice, todos se tienen que ir, aunque dijo todos, él solo estuvo hablando a los que estaban dentro del restaurante, no al entero vecindario, plano. When you got Ephesians 1, you just got verse 1. That was just one. Este es la Efesios 1 y 4, ok, porque como dije que Pablo siempre estaba diciendo que es para Israel.
Esto es Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esta predestinación, el Señor ya tiene predestinado a quién va a salvar, quién no va a ser salvo. Él ya tiene predestinado el destino de las naciones, específicamente la nación de Israel. Israel siempre va a ser los favoritos del Señor, porque el Señor así lo decretó desde el principio. Esto no se puede cambiar. Al fin del día, los que no son salvos de nuestra nación regresarán al reino y tendrán esa misericordia extendidos hacia ellos. Pero primero van a tener que sufrir el castigo en este lado. ¿Okay? Tengo otra en 2 Corintios. Estoy yendo en orden, man. Casi todas las hay ciertas maneras de cómo comprobar que salvación solo es por Israel y que los gentiles del Nuevo Testamento son israelitas. Hay maneras de hacerlo bien breve y bien fácil, y una de esas es entrando simplemente en lo que es escrito en el principio de cada carta, ¿no? Con el entendimiento de quién son los santos. 2 Corintios 1:1. Pablo, el apóstol de Yahushua por la voluntad de Yahweh, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Ahora que tienen el entendimiento de quién son los santos, uno entiende plácidamente por quién fue escrito esta entera carta con solo leer el primer versículo, ¿no? Okay. Deja ver si en Gálatas también se menciona. Okay. Y aunque en ciertas cartas no es mencionado ese término o precisamente algo que identifica a Israel, tenemos el entendimiento por quién fue escrito todo esto, porque Pablo él mismo detalla que en Romanos 13 que la enteridad del mensaje es solo por Israel, ¿no? No hay ninguna otra manera de cómo puedan entrar las naciones al mensaje, ¿no? Okay. Let me see. Okay, in Galatians it doesn't really come. We could get something else. Let me see. Tengo Santiago, bro. Go. Santiago 1:1. Yo, Santiago, esclavo de Yahweh Bahashim y Yahushai, Salakia. Yo, Santiago, Santiago, siervo de Dios y del Señor Yahushai Hamashiach, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Plano, Yeah. Súper plano, Pues es bien fácil, bro, pero las iglesias lo hacen fucking difícil, bro, bro. Y es una cosa extraña, porque eso muestra el poder del Señor. Porque bro. Aunque a nosotros es tan plano, últimamente no es plano porque el entendimiento es de nosotros, sino que del Señor. Y el Señor lo ha hecho tan plano por nosotros que es una cosa extraña cuando en el explicarlo a uno que no tiene el entendimiento todavía no lo puede recibir y no lo quiere recibir porque últimamente el Señor lo ha cegado, ¿no? Ese es el poder del Señor, que puede levantar a unos y dejar a otros dormidos, aunque traten y aunque se les sea enseñado y mostrado en las escrituras con historia, con todo, pero es toda la voluntad del Señor. Do you remember that verse where it says to the brothers in Assyria, Asia? I think that's in Isaiah Acts. 11, Isaiah 11 and 11, I think. So we could probably close with that. If, Let me see. I think it's 11 and 10, huh? Isaiah 11 and 10. Yeah, bro, Isaiah 11. Yeah, you can start at 10. Acá en Isaías 11:10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Jesse. dice, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes. Los gentiles. Por los gentiles. Porque inglés dice gentiles. Que de nuevo está hablando de los israelitas. Okay, porque en el Nuevo Testamento, en la mayoría de veces, ese término sí se le aplica a las otras naciones. Okay, pero dependiendo del contexto, como por ejemplo cual está hablando de la salvación, okay, sabemos que está hablando de los israelitas, ¿no? Porque ese entendimiento, esa verdad nunca cambiará. Entonces podemos
con el contexto dado, concluir que esto está hablando de Israel, man. Okay. Y en 11, esto va a ser hecho mucho más claro. Right? Dice, dice, por los gentiles, dice, y su habitación será gloriosa. Glorioso. 11 dice, asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar, dice, el remanente de su pueblo, que aún quede en, dice, Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, dice, y en las cosas del mar. Porque fuimos esparcidos, man. En esclavitud. Y en lo que nos ocurrió por pecar contra el Señor, man, las maldiciones. ¿Quién es el pueblo del Señor? Israel. Okay. Ahora sabemos que los gentiles en versículo 10 está hablando de Israel, porque en 11 dice que está hablando esto del pueblo del Señor que fue esparcido. Y cuando lees en 12, ahora esto lo va a concluir sin duda, man. Dice 12, y levantará perdón a las naciones y juntará los desterrados de Israel. Ahí está. Siempre Israel. Dice, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Ahí está, man. Plano. Súper plano. Y nomás porque dice aquí esparcidos, nomás voy a agarrar la maldición bien rápido, bro. Yeah, este es Deuteronomio 28 y 64. Pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra, que es América, hasta el otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. Ahí está, y esto fue exactamente lo que ocurrió por nuestro pecado. Por esta razón fue necesario enviar Pablo a los descendientes de estos que pasaron por esto, porque después de tantas generaciones, estuvieron totalmente inundidos en ese estilo de vida, sin que ni fuese una idea en las mentes de esta gente que eran la gente de Dios, que eran los israelitas. Eran los dispersidos. Ellos nomás estuvieron viviendo. Yo soy un griego, me desnudo en el gimnasio y adoro este ídolo. Mi padre era griego, esto y otro, como si fuera nada. Exactamente como vemos a nuestra gente ahorita, man. Y como estuvimos nosotros en el mundo, sin idea, man. Sin idea, Acá, Salmo 147 y 2 dice, el Señor Yahweh edifica a Jerusalén, dice, y traerá a los, dice, exaltados de vuelta a Israel. Es decir, a los desterrados de Israel recogerá. So el Señor, de todos modos, aunque el Señor él mismo los desparció, en esos últimos días Él los va a recoger otra vez como si nada pasó, man. Porque Israel es el pueblo que el Señor escogió. Nosotros no hicimos nada, man. Él, desde el comienzo, Él dijo, este va a ser mi pueblo, y eso es lo que es, man. Ya lo tuvo planeado. Bro. So you can close it, bro. Alright, ya es todo. Y con eso, como siempre, queremos cerrar diciendo toda la alabanza, gracia, honor a Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem HaKodash. Shalom. Shalom.